Fragmentos de la autobiografía de Charles Chaplin. Aquel domingo la habitación resultaba más deprimente porque por alguna razón mi madre no la había limpiado. Generalmente la tenía aseada porque ella era vivaz, alegre y todavía joven. No había cumplido aún 37 años y podía hacer que aquella buhardilla miserable brillara con un dorado confort. Especialmente las invernales mañanas de domingo, en que solía traerme el desayuno a la cama y yo me despertaba en una curiosa y pequeña habitación con la pequeña chimenea encendida para contemplar el humeante puchero sobre la repisa del hogar y un róbalo o un arenque ahumado junto al enrejado de la chimenea para que estuviese caliente, mientras ella preparaba las tostadas. La alegre presencia de mi madre, la acogedora habitación, el sonido apagado del agua hirviendo que caía en la tetera de barro mientras yo leía mi tebeo, eran los placeres de una tranquila mañana dominguera. Pero aquel domingo estaba ella sentada, distraída, mirando por la ventana. Durante los 3 días anteriores había permanecido sentada junto a la ventana y se mostraba extrañamente silenciosa e inquieta. Yo sabía que estaba preocupada. Seine estaba navegando, no habíamos tenido noticias de él hacía 2 meses, y la máquina de coser alquilada por mi madre, con la que luchaba para mantenernos, se la habían llevado porque se debían varios plazos, procedimiento al que ya estábamos acostumbrados. Y la aportación de 5 chelines a la semana que yo ganaba dando lecciones de baile había cesado repentinamente. Difícilmente me daba cuenta de la crisis porque vivíamos en una crisis continua, y yo, como era un muchacho, me olvidaba fácilmente de nuestras preocupaciones. Como de costumbre, volvía corriendo a casa después de la escuela para hacer los recados a mi madre, limpiar los platos y traer un cubo de agua potable para echar a correr enseguida a casa de los McCarthy y pasarme allí la velada. Cualquier cosa con tal de huir de nuestra deprimente buhardilla. Desde luego había épocas en que yo permanecía en casa y mi madre me hacía té y me preparaba pan frito untado de mantequilla que me gustaba mucho. Y durante una hora me leía algo, pues era una excelente lectora. Y yo me daba cuenta del encanto de la compañía de mi madre y de que hacía mejor en quedarme en casa que ir a la de los McCarthy. Pero aquel día, al entrar en la habitación, se volvió y me miró con aire de reproche. Quedé impresionado por su aspecto. Estaba delgada y ojerosa, y se leía el sufrimiento en su mirada. Una inefable tristeza me invadió, y dentro de mí se trabó una lucha terrible entre el impulso de quedarme en casa a hacerle compañía y el deseo de alejarme de toda aquella miseria. Me miró ella de un modo indiferente y dijo: «¿Por qué no te vas a casa de los McCarthy?» Yo estaba a punto de llorar. «Porque quiero quedarme contigo». Se volvió mirando distraídamente por la ventana. «Vete a casa de los McCarthy y quédate a comer. Aquí no hay nada para ti». Advertí que en su voz había un tono de reproche, pero no quise entenderlo y dije sin convicción: «Iré si tú lo quieres». Sonrió suavemente y me acarició la cabeza. «Sí», dijo, «vete». Y aunque insistí con ella para que me permitiera quedarme, repitió que me fuera. Lo hice con una sensación de culpabilidad, dejándola sola, sentada, en aquella miserable buhardilla, sin darme cuenta de que pocos días después le esperaba una suerte terrible. El hospital estaba como a 1,5 kilómetros. A medida que avanzábamos, mi madre se tambaleaba como una borracha a causa de la debilidad, bamboleándose de un lado a otro, aunque yo la sostenía. El implacable sol de la tarde parecía mostrar nuestra miseria cruelmente. La gente que se cruzaba con nosotros debía pensar que mi madre estaba ebria, pero para mí aquellas personas eran como fantasmas de un sueño. Ella no hablaba nada, pero parecía saber a dónde nos dirigíamos y sentir ansias de llegar allí. En el camino intenté tranquilizarla y ella sonrió. Estaba demasiado débil para hablar. Al alejarme del hospital hacia casa, solo experimentaba una tristeza paralizadora. Sin embargo, me sentía aliviado, pues sabía que mi madre estaría mejor en el hospital que sentada sola en aquella habitación oscura sin nada que comer. Pero no olvidaré nunca aquella mirada desgarradora que me dirigió cuando se la llevaban. Recordé su trato cariñoso, su alegría y su cariño, su menuda silueta cansada que solía venir calle abajo con aspecto preocupado hasta que me veía echar a correr hacia ella. Cómo cambiaba inmediatamente y se volvía todas sonrisas, mientras yo miraba con ansia la bolsa de papel donde llevaba aquellas pequeñas golosinas que traía siempre a casa para Sidney y para mí. Incluso aquella misma mañana tenía guardado un caramelo. Me lo ofreció cuando lloraba yo en su regazo.